Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi ser me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me llevas a tranquilas aguas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Por el buen camino y me llenas de confianza. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor acompañarán mientras yo viva y de que para siempre, y de que para siempre, y de que para siempre viviré donde tú vives. Oh, sí. Queridos oyentes, querido pueblo de Pila, estás escuchando Visión de Fe. Mi nombre es Débora Lucas y hoy vamos a compartir con ustedes, vamos a continuar con la serie que hemos dejado hace ya unos cuantos programas que trataba sobre las escrituras. Hemos hecho unos 2 programas hablando sobre la escritura, sobre la palabra de Dios, la importancia que tiene, quién la habló, quién la escribió, y lo importante que es para nuestras vidas, y es el tema que hoy vamos a tocar. Cuán importante es para nosotros leer las Escrituras, porque revela la Biblia que solo por la Biblia podemos aprender de Dios, podemos conocer a Dios, podemos acercarnos y relacionarnos con Dios. Me encuentro hoy con una amiga, ya han escuchado, ya conocen su voz, es Jessica. ¿Cómo estás, Jessica? Hola Debo, hola pueblo de Pila, un gusto estar con ustedes otro día más. Bueno, como les decía, vamos a estar tratando este tema de la importancia de las Escrituras. No porque nosotros lo digamos, la idea no es convencerlos a ustedes de que tengan que leer la Biblia porque sí o porque hay excusas que nosotros los cristianos nos inventamos para que las personas lean la Biblia. No, todo lo contrario. La cultura, los años nos muestran
que lo que ocurrió después de la venida de Cristo hasta 1500 años después, es decir, a la época, al tiempo en el que estamos, hace 500 años antes aproximadamente, lo que hicieron aquellos que saben lo que dice la Biblia fue esconder el mensaje. Habíamos hablado en un programa anterior que esa etapa se llamó, en lo que se refiere a la historia, el oscurantismo. Es la etapa en la que un grupo llamado la Inquisición, o así lo llamaban por lo menos, se ocupó de tapar el mensaje del Evangelio y cambiar toda la verdad de la Biblia. Hubo muchísimos, infinitos intentos en cambiar el mensaje de la Biblia, pero una de las acciones más letales, si se quiere, para la fe de las personas que se tomó, que ese grupo de inconversos, incrédulos, que iban contra la palabra de Dios hizo, fue quitarle la posibilidad a las personas de que tengan ese acceso a la Biblia, de leerla, y encima de eso cambiar las verdades. Y, por ejemplo, una de las cosas que se creía o que ese grupo de personas había difundido en la iglesia, en los fieles, era que el único que tenía la verdad era el Papa. Y esto no es cierto, o el sacerdote que servía en la iglesia. Esto no es cierto porque sabemos que cuando Cristo vino y mandó a dar el mensaje del Evangelio, no era solo para algunos seleccionados, era para todos. Luego, quienes reciban a Cristo, quienes crean en Él, quienes reciban la salvación, eso iba a estar determinado por Dios. Pero no somos los hombres quienes elegimos el mensaje, no somos nosotros quienes decimos qué parte de la Biblia es verdadera o no. Nosotros estamos puestos para llevar el mensaje, tal cual como está escrito, y es lo que hoy queremos hacer con vos, queremos traerte, que es lo que la Biblia dice sobre la palabra de Dios. Van a escuchar muy seguido esto, la Biblia y la palabra de Dios. La Biblia es el libro que contiene los 66 libros que se han seleccionado, que pertenecen que constatan que son la palabra de Dios. La palabra de Dios es aquello que sale de la boca de Dios, que salió de la boca de Dios, fue puesto en palabras para que vos hoy puedas saber qué es lo que Dios dice. Y como sabemos también que Dios es un Dios inmutable, que no cambia su opinión, que un día es de una manera y otro día es de otra, sino que su palabra permanece para siempre, lo que dice, lo dice para siempre, entonces podemos confiar en la autoridad que tiene la Biblia y que es la misma palabra de Dios, ayer, hoy y siempre. Bueno, con esta idea vamos a ir introduciendo este tema de la importancia de la Biblia y qué es lo que la Biblia dice sobre la Escritura misma. Vamos a estar leyendo el libro de los Salmos y el libro de Proverbios. Vamos a estar compartiendo con ustedes sobre lo importante que es la Escritura para crecer en nuestra fe, para conocer a Dios y para llegar a tener una relación personal en perfecta comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Como aceite sobre mis heridas, es el agua
labios es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Volvemos con más visión de fe. Estamos hablando sobre la escritura y lo que vamos a leer hoy, el pasaje bíblico que vamos a leer hoy, está en el libro de Salmos, el capítulo 33. Vamos a leer del versículo 4 al 12, pero vamos a ir viendo versículo por versículo qué es lo que este salmista está diciéndonos respecto de la palabra de Dios. Y hay algunos detalles antes de que empecemos a leer este capítulo que me parecen interesantes nombrar, que son respecto del momento en que este capítulo o este libro de los Salmos está siendo escrito. El libro de los Salmos está escrito por David. Este hombre era un músico, era el rey de Israel, fue un rey muy importante, puesto por Dios, y era un escritor muy importante al momento. Para la época de David, lo único que había de la Biblia era el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Así que, si David pensaba en un libro, supongamos que él le decía la Biblia como le decimos nosotros ahora, él pensaba en el Pentateuco. Eran los primeros 5 libros de la Biblia. Tenía el Génesis, Éxodo, Levítico, donde están las leyes que Dios dio a Israel, Números y Deuteronomio. Y vamos a ver lo que este autor dice sobre lo que en ese momento era la escritura de Dios para él. Ahora, es importante el siguiente detalle. No es que para este hombre la escritura era eso, él podía decidir qué era de Dios y qué no. Esos libros habían sido escritos por Moisés, alguien que antes que él había dirigido al pueblo de Dios, lo había sacado del cautiverio de Egipto y lo había llevado a Israel a la tierra que Dios había prometido. Dios, en un momento, hablando con Moisés, le dio toda esta información que Moisés escribe en esos 5 libros y que al momento de este escritor que ahora vamos a leer, era la palabra de Dios que el pueblo de Israel tenía para consultar y para saber qué era lo que Dios quería saber, qué era lo que Dios quería hablar con el pueblo. Entonces, si este hombre quería aprender de Dios, iba y leía esos 5 libros.
A su vez, hoy nosotros tenemos la posibilidad de leer algo que este hombre escribió respecto de la palabra de Dios y lo dejó asentado en Salmos, en la mayoría de los salmos que están escritos en este libro, porque también escribieron otros, y unos cuantos libros más tenemos la posibilidad de leer. La Biblia tiene 66 libros, y este es solo uno de los que están escritos, pero también estos 66 libros fueron escritos en un tiempo muy largo, de miles de años. Entonces, luego de un estudio muy profundo de muchos teólogos, muchos hombres muy estudiosos de la palabra de Dios, de elegir de entre tantos libros falsos que hablaban de Dios, este es uno de los que está entre aquellos que coincide con lo que Dios piensa, con cómo Dios es, con lo que Dios habla y respecto de la veracidad de la palabra de Dios. Así que el Salmo 33, versículo 4 al 12 dice de la siguiente manera: Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Bueno, vemos que en los primeros versículos, el 4 y el 5, dice: Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Vemos que este hombre está hablando de la palabra de Dios con un parámetro. No dice torcida, no dice inclinada, no dice alta, baja, dice recta. Cuando nosotros vemos algo recto, sabemos que no es claramente algo ondulado. ¿Por qué podemos saber que algo es recto? Porque a comparación de esa rectitud, otra cosa está torcida. Podemos comprobar la rectitud porque sabemos que muchas palabras son torcidas. Sin embargo, podemos comprobar que la palabra de Dios es recta y dice también y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios hizo está hecho fielmente, es decir, con compromiso, Dios cumplió con todo lo que él dijo que iba a hacer. Eso hace la palabra de Dios, confiable y recta. El versículo 5 dice: Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Ahora él está hablando de una actitud de Dios que él tiene respecto de la justicia. Él ama justicia y juicio. Entonces podemos comprobar que su palabra es recta porque él es justo y él ama el juicio y no va a pronunciar palabras torcidas, mentirosas, que no se cumplan o que no se puedan ver, porque por ejemplo él dice: de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Podemos ver la bondad de Dios en la obra que hay en la tierra. El versículo 6 dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Génesis 1 vemos cómo Dios empieza a llamar, a nombrar, a mandar que aparezca la luz, que se separen las aguas, que surja la tierra, que esté las estrellas, y todo va obedeciendo a la voz de Dios. Todo obedece al mando de esa palabra. Entonces podemos comprobar la autoridad que Dios tiene al pronunciar con su boca una palabra, un mandato, algo, porque automáticamente todo obedece a eso que Él habla. Cuando habla del ejército del cielo, está hablando de las estrellas, los planetas, la luna, el sol, todo aquello que está en el universo, que está en el cielo, y fue hecho por la palabra de Dios. El versículo 7 dice: Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Hay
Hay un versículo también ahí en el Génesis, cuando Dios está paseando, dice que el Espíritu de Dios paseaba por la tierra y veía que estaba desordenada. Y dice que ordena la tierra y manda que las aguas se separen. Y habla acá de abismo, habla del mar, habla de depósitos. También habla en el libro de Génesis, capítulo 9, sobre el diluvio. Y dice Dios que cuando mandó la lluvia del cielo, abrió los abismos y empezó a llover. Y llovió por 40 días y 40 noches, e inundó la tierra. Si eso no ocurre por el poder de Dios, no va a ocurrir por una cuestión natural, simplemente porque todo, como venimos leyendo, obedece a la voz de Dios. El versículo 8 dice: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Y el versículo 9 da la razón, dice: porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Querido oyente, si escuchar que la voz de Dios y los mandatos de Dios se cumplen inmediatamente que Dios pronuncia una palabra, si eso no te trae temor de Dios, no te trae el considerar lo que Dios dice en su palabra, quiero decirte que no lo va a traer nada. Y que eso va a maldecir tu vida el día de mañana, si realmente no crees lo que Dios ya dijo en su palabra. Más allá de que Dios haya mandado el orden de la tierra y haya creado todas las cosas por su palabra, hay algo que Dios dijo, y también está en la Escritura, y lo vamos a ver ahora, que es que el hombre ha caído, y Él mandó a Cristo para que creamos en Él y seamos salvos. Esto es algo que se repite desde el primer libro de la Biblia hasta el último. Jesús está en cada figura del Antiguo Testamento, en cada manera en que Dios obró, está la obra de Cristo y se revela en la palabra, en ningún otro lado más. Y es importante que creamos esto y que veamos esto, porque lo que estamos leyendo ahora no es solo testimonio o testigo de que la palabra de Dios es verdad y de que Él tiene razón, sino que el temor de Dios todos de alguna manera lo tenemos en nuestra conciencia cuando sabemos la existencia de Dios y cuando sabemos que el pecado es algo que nos separa de Él porque a Dios lo ofende. Todo el mundo sabe muy bien que mentir no está bien, todo el mundo sabe que robar está mal, que matar está mal y que unas cuantas otras cosas están mal, pero no para cualquiera, no simplemente moralmente, sino que está mal delante de Dios. Sabemos que hay un Dios que juzga todas las cosas, que juzga las malas acciones, que como leíamos recién, ama el juicio y la justicia, y que porque Él es recto, va a juzgar todas esas cosas. Y querido oyente, la Biblia nos anima, nos exhorta a arrepentirnos de esas malas actitudes y que consideremos la veracidad de las palabras de Dios. El versículo 10 hasta el 12 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Mire, querido oyente, ahora están escuchándose por todo el mundo voces que las naciones levantan, leyes que están levantando, maneras de imponer su propia ideología, queriendo ponerse por encima de la moral correcta, de la moral divina, la moral que vos y yo conocemos, que sabemos es correcta delante de Dios. La dijimos hace un ratito, es aquella que nos dice, nuestra conciencia, que nos dice aquello que está mal delante de Dios. Y si no sabes qué es aquello que está mal específicamente delante de Dios, en la Biblia, de una punta a otra nos dice aquello en lo que los hombres se equivocan, y es en la incredulidad, en negar a Dios, en mentir, en matar, en robar, en adorar dioses que no son Dios, en idolatrar personas, cosas, ser materialistas, y con eso ignorar la existencia de Dios y no darle a Dios
el crédito que merece por toda la creación, como recién lo leíamos. Hay gente que dice, estamos en el siglo XXI y todavía existe gente que cree en Dios. Está llenándose la sociedad de ateos, especialmente ateos, no solo agnósticos que no creen en nada, sino ateos. Un teólogo muy conocido, Sproul, decía, si Dios no existiera, no existirían los ateos. Parece algo absurdo, pero miren lo que pensaba este hombre cuando decía esta frase. El ateo dice no creer en el Dios de la Biblia. El ateo niega que Dios existe, por lo tanto niega su autoridad, niega que Dios es el creador de todas las cosas, y con esa excusa tan sencilla, tan simple, le da la libertad a su conciencia de pecar sin ningún problema. El problema es que esa persona que no cree que Dios existe, que la moral de Dios no existe, que Dios no va a juzgar todas las cosas, el problema de esa persona es que se va a encontrar cuando muera con Dios. Y si no se ha arrepentido de su pecado y de su incredulidad, Dios va a ejecutar el castigo que dice la Biblia merecen aquellos que niegan a Cristo, que niegan a Dios y que no se arrepienten de su pecado. Y ese destino es el infierno, ni más ni menos. Es un lago de fuego, dice la Biblia, donde van a ser echados todos aquellos que rehusaron creer en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios, que es Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice esta palabra que Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Ponete a pensar en esta sociedad y qué es lo que esta sociedad está levantando como ley moral. La pedofilia, la homosexualidad, el robo, la mentira, el engaño, como algo que está bien. La sociedad está llamando bien a todo aquello que Dios llama mal. Y ese consejo, dice Dios, que lo hace nulo. Porque dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, por todas las generaciones. ¿Sabe, querido ateo, querido oyente, el que cree, el que no cree, sabe por qué hasta el día de hoy la fe cristiana no se cayó? Porque Dios es un Dios vivo y todo lo que dice es verdad. Y hasta el día de hoy va a seguir siendo verdad porque Dios no cambia. Sigue habiendo creyentes porque Dios sigue existiendo. Sigue habiendo gente que no cree, o sea, ateos que no creen en Dios porque Dios sigue existiendo y sigue habiendo gente que lo niega. Entonces, tené mucho cuidado con creer estos consejos que las naciones levantan, porque el consejo que Dios ha dicho está acá en su palabra. De la manera que sea, como sea, Dios se va a encargar de que las personas se den cuenta que la moral que están levantando, que los consejos mundanos que están levantando para justificar su pecado, de alguna manera, Dios los va a anular, dice acá, y cualquier maquinación en contra de Dios no va a prosperar, porque ese consejo surge del corazón pecaminoso de las personas. Y el consejo de Dios, que es bueno, que es agradable, ahora lo vamos a leer, es para siempre, es recto. Y también hace una comparación con aquellos pueblos, aquellas naciones que aceptan, adoptan a Dios, como su Señor, y dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Bienaventurado es bendecido, es alguien a quien le va a ir bien por tener a Dios como su Dios, como el único Dios. Hasta acá hemos leído el Salmo 33, el versículo 4 al 12. Si tenés tu Biblia cerca, sería muy lindo, muy bueno que lo marques, que lo tengas presente, que puedas volverlo a leer en algún momento y tengas en cuenta qué es lo que dice esto, porque es muy importante tener en cuenta el consejo de Dios. Vamos a una pequeña pausa y ahora volvemos. Vamos a seguir en el libro de Salmos, en el libro de Proverbios, y a ver qué es lo que la Biblia sigue diciéndonos respecto de la importancia que tiene la palabra y lo importante que es que nosotros la tengamos en cuenta. Ya volvemos.
glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia hará. Lavadas nuestras culpas son, tenemos redención. En ellos ya nos reveló su eterna voluntad, que sea Cristo el Señor, su plan se cumplirá. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro Digno Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no
nuevas. Continuamos con más visión de fe en este último bloque, que ya se nos está pasando rapidísimo. Hemos leído el Salmo 33, hemos leído el versículo 4 al 12, hemos visto lo que dice la palabra sobre la importancia que tiene creer en la rectitud, en las actitudes que Dios mantiene eternamente y respecto de su consejo. Y ahora vamos a leer el Salmo 18, el versículo 30. En este salmo, el mismo escritor del que hemos hablado, David, está hablando de la fuerza que Dios da, de la salvación, está reconociendo el poder de Dios. Y en este versículo, el versículo 30, va a decir lo siguiente: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Es importante destacar de este versículo que la palabra de Dios es escudo a aquellos que tienen por importante, por escudo la palabra de Dios, no para aquellos que no la creen. Entonces, voy a hacer una salvedad que sé que a más de uno quizá le pueda llegar a molestar, le pueda llegar a incomodar, pero la realidad es la siguiente: aquellos que creen en Dios y creen en la palabra de Dios, la atesoran, la guardan y creen en ella, entonces la palabra es el escudo de esas personas, es quien encamina a esas personas en este camino recto del que el escritor habla. En cuanto a Dios, dice que perfecto es su camino. Pero aquellos que no tienen en cuenta la palabra de Dios, que dicen, sí, Dios es bueno y sí, yo creo en Jesús, pero no creen en la palabra, no la leen, no la tienen en cuenta, ante decisiones siempre deciden por su propósito o por su beneficio y dejan de lado la palabra de Dios. Para aquellos no es escudo la palabra de Dios. Me podrán discutir, bueno, pero yo digo que creo en Dios. Yo para mí repito oraciones y leo versículos, o leo algún devocional de alguna aplicación o de un librito. Pero la pregunta es, ¿lees la palabra de Dios para quedarte tranquilo en tu conciencia? ¿Para de alguna manera hacerte un escudo ante vaya uno a saber qué? Ni siquiera sabes qué es lo que acecha tu vida como para escudarte detrás de la palabra de Dios. ¿O para realmente conocer a Dios y estar parado en la roca, como dice la Biblia, que es esta firmeza, esta rectitud de la palabra de Dios? Yo me acuerdo que cuando era chiquita mi papá me decía, ¿y leíste la Biblia hoy? Y sí, yo había leído, pero había leído porque sabía que mi papá me preguntaba. Entonces yo quería leer para decirle a mi papá que sí, que había leído y no mentirle. Esto es terrible porque yo no había aprendido a atesorar la Biblia, a atesorar la palabra de Dios, a ir a leerla porque tenía la necesidad de hacerlo. Yo no había comprendido que tenía una necesidad de saber qué era lo que Dios quería hablarme especialmente a través de su palabra, sino que había entendido que era una obligación a la que tenía que responder. Y eso no está bien. Tampoco está bien enseñarle a nuestros hijos que es una obligación ir a la iglesia, que es una obligación orar, que es una obligación leer la Biblia. Necesitamos entender que grandes y pequeños tienen la necesidad de saber qué es lo que Dios dice de nosotros, qué es lo que el Señor manda, cómo es que el Señor ordena nuestro camino. Y es a través de su palabra. Vamos a leer ahora el Proverbio 30, nos lo va a leer Jessica, nos va a comentar sobre algunos versículos respecto de también qué es lo que dice la palabra de Dios. El Proverbio 30 dice, versículo del 1 al 6, los dichos de Agur. Los dichos de Agur, hijo de Jaque, contienen el siguiente mensaje. Cansado estoy, oh Dios, y agotado. Soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana, ni conozco al santo. ¿Quién sino Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene el viento en sus puños? ¿Quién envuelve los océanos en su manto? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Cuál es su nombre?
¿Y el nombre de su Hijo? Dime si lo sabes. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es escudo para todos los que buscan su protección. No agregues nada a sus palabras, o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Bueno, tenemos el ejemplo de Agur, que por lo visto es un creyente. Tenemos un ejemplo de él. Y es un mensaje que Dios le había dado a él, y él podía transmitir esa sabiduría que había adquirido. Él se notaba cansado. Dice, soy demasiado torpe para ser humano y me falta el sentido común. No he dominado la sabiduría humana ni conozco al santo. Y cuántas veces nosotros, creyentes y no creyentes, nos sentimos así, como torpes, como frustrados porque no sabemos responder a las situaciones de la vida, no sabemos responder con sabiduría, no conocemos o sí conocemos el consejo de Dios y lo hacemos mal, y constantemente estamos como fallando delante de Dios. Y Agur podía ver que no llegaba más a esa perfección. Y empieza con una serie de preguntas diciendo, ¿quién si no Dios sube a los cielos y desciende de ellos? ¿Quién retiene los vientos? ¿Quién envuelve los océanos? ¿Quién ha creado el mundo entero? ¿Quién es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Bueno, todas esas preguntas se contestan con la misma respuesta, Dios. Y todo apuntaba a él, a un Dios soberano. Y ese Dios soberano que tiene control de todas esas cosas es el mismo que creó la palabra, que nos dejó su palabra, nos dejó su consejo. Y como decía Debo, tenemos que temer, no en sentido de miedo, sino de reverencia a nuestro Dios. El versículo 5 dice, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Y si se puede demostrar que es verdadero, es como que fue probado, fue puesto a prueba. Entonces, Agur sacaba esta conclusión. Si toda palabra de Dios demuestra ser verdadera, entonces es buena para mí. Es bueno lo que dice para mí, y como hemos visto en otros versículos, o Pablo comenta en Romanos, la ley viene a ser buena para mí, la ley es verdadera y yo estoy muerto. Sabemos que nos demuestra nuestra condición, que nos demuestra nuestra incapacidad y no podemos hacer nada. Y hay una respuesta en el mismo versículo que dice, Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Todos los que aman a Dios obedecen su palabra. Entonces la palabra viene a ser para ellos un escudo. ¿Sí? Entonces, no agreguemos nada a la palabra, no quitemos nada. El Señor no necesita nuestro consejo, no necesita que agreguemos nada a su palabra, que es perfecta como Él mismo. Entonces, busquemos su consejo, busquemos agradarle, obedecerle, porque lo amamos, ¿sí? Y si no lo amamos, que le podamos pedir arrepentimiento y que podamos pedirle amarlo. Y creer en Jesús, que eso es lo más importante. Y para redondear un poco este pasaje, nunca vamos a llegar a un estándar perfecto de cumplir la palabra, pero ahí también está la gracia de Dios, que envió a Jesús y Él sí lo pudo cumplir. Entonces, yo espero en Jesús, ¿sí? ¿Y cómo conozco eso? ¿De dónde lo saqué? De la palabra. Entonces, yo conozco esa promesa que Él dejó en su palabra y la creo y la espero. Bueno, eso es un poco lo que veíamos en el Proverbio 30. Qué importante esto último que dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Esto es lo que dice el versículo 6. Hoy en día, no solo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia, lamentablemente encontramos creyentes que agregan a la palabra de Dios, por ejemplo, sentimientos. Dios habla de sentimientos, sí, habla de muchas reacciones que tenemos, habla de risa, habla de llanto, habla de muchas cuestiones. Dios hizo los sentimientos y nos revela que Él también tiene sentimientos. Pero ¿qué pasa? ¿En qué sentido quizá agregamos de mala manera a la palabra de Dios sentimientos? Que tratamos de acomodar las palabras de Dios a cómo nos sentimos nosotros. Y eso es agregar o quitarle el significado, el sentido que tiene la palabra de Dios.
Si la palabra de Dios dice la paga del pecado es muerte, tené mucho cuidado con pensar que eso no es tan así. Tené mucho cuidado con pensar en que sí, yo ya sé que Dios castiga el pecado, pero yo no soy tan pecador. Cuando agregamos a la palabra nuestra propia apreciación de cómo Dios la está diciendo y no como realmente está escrita ahí, adelante de nuestros ojos, estamos, como dice acá, siendo mentirosos. Primero con nosotros mismos. Y si encima vamos y decimos eso a otros, estamos siendo mentirosos con otros. Cuando sabemos un verso y lo vendemos como que es bíblico, estás mintiendo. Cuando agregás o intentás acomodar la palabra de Dios a una situación que nada tiene que ver, estás mintiendo, estás engañando. Eso es lo que dice la palabra. Es importante que consideres, como decíamos hoy, que la palabra de Dios, lo que Él ha dicho, obedece a su consejo, obedece a su autoridad. Y si vos agregás o quitas, no solo vas a estar mintiendo, el consejo de Dios va a permanecer y vos vas a ser, como dice acá, hallado mentiroso. Tarde o temprano las personas se van a dar cuenta que vos mentiste usando la palabra de Dios. Por último, quisiera invitarlos a escuchar el mensaje de salvación que la Biblia nos da. Hemos hecho unos 3 programas respecto de la importancia de las Escrituras. Los otros 2 programas están subidos en nuestra página de YouTube, así que si no los has escuchado, te animo a que puedas buscar ahí Visión de Fe, la Escritura 1, la Escritura 2, está en el canal nuestro, vas a ver el loguito celeste con nuestro nombre que dice Visión de Fe, y ahí vas a poder encontrar los programas anteriores. También vas a poder encontrar luego de que sea transmitido por la radio 97.9. Vamos a subirlo también a las plataformas para que esté disponible para ser escuchado nuevamente. Pero lo importante de todo esto es que sepas lo importante que es la Biblia, que no lo rechaces, que como vos yo también he sentido que es una obligación porque no sabía la necesidad que tenía. Como vos he sentido que Dios me acusaba en vez de darme la oportunidad de hacer las cosas bien, como lo dice la Biblia, porque no he leído la Biblia, porque no sabía qué era lo que Dios decía realmente. Entonces, te animo a que antes de tener un pensamiento de no voy a ir a Dios porque Dios me va a castigar, o Dios está enojado conmigo, o yo quizás estoy enojado con Dios porque no hizo lo que yo quería en cierto momento, en cierta situación, le pedí algo y no lo hizo. Bueno, ten cuidado porque probablemente no estés conociendo al Dios de la Biblia, al Dios que realmente tiene el poder de transformar todas las cosas, pero especialmente el Dios que tiene el poder de transformar tu corazón incrédulo, que está lejos de Él, en un corazón de carne que le crea, que tenga fe y le crea. Querido oyente, nunca sabemos cuándo es nuestro último día, si hoy estamos, quizá mañana no lo sabemos, pero es importante que tomes en cuenta la palabra de Dios y el mensaje de Dios para todos los días de nuestra vida, para todas las personas en este mundo, su consejo, además de que Él ha creado todas las cosas, de que Él nos ha hecho, su consejo es que nos arrepintamos del pecado y que creamos en el único medio que Él estableció para tener una relación personal con Él, que es Jesús. Jesús vino, dio su vida en perfecto sacrificio, pagó por los pecados de todos aquellos que no podían por las buenas obras llegar a la perfección, y aquellos quienes creen en Jesús y se arrepienten de su pecado son salvos, es decir, son perdonados sus pecados y son aceptados por Dios para vivir en la gloria de Dios eternamente. Este es el mensaje del Evangelio. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, y el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, este es el mensaje que queremos dejarte, la importancia que tiene que leamos la Biblia, que nos informemos qué es lo que Dios quiere decirnos, cuál es el verdadero Dios, el único Dios y verdadero. Entonces te animo a que puedas leer al menos
un versiculito por día. El libro de Proverbios, el libro de Salmos, un versículo, 2, 3, un capítulo, te va a hablar de cómo es Dios y cómo Él aconseja que nos movamos, que caminemos en esta tierra. No nos queda mucho más. Quiero invitarte a las reuniones. ¿Sí? Nosotros tenemos una iglesia en la localidad ahí de Pila, también en La Plata, también en el barrio del Pato, en Ruta 2, en Romero, pero en la localidad de Pila está en la dirección 12, entre 23 y 25, casi esquina 25, y queremos compartirte el Evangelio, queremos orar por vos, queremos escucharte, queremos leer con vos la Biblia y que te acerques y podamos charlar, podamos encontrarnos y si tenés alguna necesidad, quizá podamos ayudarte, pero hoy, sin que se pase el día, cerrá tus ojos y habla con Dios, pedile perdón si has pecado y aceptá a Cristo, aceptá el sacrificio que hizo Cristo, que hizo lo que vos no podías con tus obras, que fue agradar a Dios. Y siendo reemplazados en ese sacrificio por Cristo, que nos merecíamos nosotros morir por nuestros pecados, pero lo hizo Cristo, siendo reemplazados en eso, Dios nos perdona. ¿Sí? Es importante que sepas esto. Ante cualquier cosa está nuestra página de Facebook, puedes acercarte a la iglesia y hablar con nosotros. Búscanos como Visión de Fe en YouTube, en Facebook también, y acércate, sin vergüenza, no hay ningún problema, acá nadie va a exponer nada, así que te esperamos en las reuniones los miércoles a las 6 de la tarde. Bueno, un gusto haber estado con ustedes, saludos desde La Plata y pronto nos estaremos viendo en las reuniones. Dios los bendiga. Dios te bendiga, querido oyente, nos escuchamos en un próximo programa de Visión de Fe. Hasta la próxima. Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor. Para al hombre salvar. ¿Quién sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti
Él